buenas tardes nuevamente. Sean bienvenidos a la sesión correspondiente al día de hoy, 31 de octubre, con la materia de tecnología de la información para el 10º Ciencias y Humanidades. Yanidet Benítez fue la última que entró al grupo. Yanidet Benítez. Ajá. Yadet, profe, Yadet. Ábrego Yadet Benítez. Alguien que no haya pasado. Gracias. Yadet, tú tienes dos usuarios, Yadet Benítez y acá tienes otro. Yadet Benítez y acá Ángela Yadet Benítez. Sí, profe. Ajá. Bueno, seguimos entonces. Vamos entonces a compartir pantalla aquí, de tal forma pues que observemos la presentación que tengo para todos ustedes. Me indican por favor allí si se observa. Iniciamos entonces con una pequeña reflexión. A ver, tenemos que 2, 4, tenemos 8 participantes. A ver si alguien nos lee entonces. Vamos a alternarnos, a ver si todos me colaboran leyendo la diapositiva y yo procedo entonces con la explicación. Empezamos con esta pequeña reflexión que tenemos aquí, este pequeño dato, diapositiva pues que nos muestra a modo de reflexión. A ver. No te canses de hacer el bien, porque aquel que da sin esperar nada a cambio, todo lo que siembra, un día lo cosechará en abundancia. Muy bien. ¿Quiénes se han cansado de hacer el bien o todavía o ya no lo hacen? A ver, si alguien me comenta sobre esta reflexión. A ver, muchachos. La reflexión quiere decir que nunca debes dejar de ayudar a los demás sin esperar algo a cambio, porque Dios siempre está viendo todo lo que tú estás haciendo y te lo va a recompensar en algún momento. Muy bien, gracias. Definitivamente, pues, muy acertada su observación. Cada uno tenemos que hacer hasta donde podamos el bien, hasta donde alcancemos, hasta donde tengamos los recursos disponibles. Y no solamente hacer el bien significa tener recursos, sino pues tratar bien a las personas, no hacerle daño a nadie, pedir disculpas si en algo hice mal, si en algo te fallé, si en algo te ofendí, discúlpame, y seguir siempre adelante, principalmente con ese entorno familiar que tenemos, ¿verdad? Tratar siempre de hacer el bien. De igual manera, pues algún día Dios nos dará nuestra recompensa. Muy bien. El tema entonces que vamos a trabajar dentro del eje temático que tenemos en el trimestre es introducción a HTML. Vamos a ver. Adelante. Vamos a hablar de HTML. Concepto de lenguaje. Estructura para documentos. Herramientas usadas para crear documentos. Buenas prácticas en la publicación de documentos. Problemas que se nos pueden presentar. Muy bien. Gracias. De eso es lo que vamos a hablar en la clase de hoy y en la clase venidera, pues hasta que terminemos la fecha correspondiente a este tema. HTML. ¿Cuáles son los conceptos, estructuras, herramientas, buenas prácticas y además de eso, los problemas que vamos a tener al momento de trabajar con este lenguaje? A ver, dame un minutito que hay alguien que está entrando a la sala. A ver. Andrés Santamaría. Andrés Santamaría. Bien. Seguimos entonces. A ver, ¿qué es HTML? ¿Qué es? A ver. Lenguaje que da formato, define la sintaxis y ubicación de imágenes, instrucciones y objetos al navegador. Posibilidad de conectar un documento con otro o con otros recursos en Internet a través de un hipertexto. Muy bien, dice ¿qué es?
Eso es HTML, lenguaje que te da un formato, lenguaje que te da ciertos atributos, cierta vistosidad a un texto, ¿verdad? Ciertos parámetros, ciertas herramientas que te pueden, mejorar la interfaz o la proyección de un determinado texto que tú quieras presentar. Define la sintaxis y la ubicación de imágenes, ¿ya? Sintaxis quiere decir datos teóricos, ortografías, redacción, ¿verdad? Y de igual manera te ubica las imágenes, instrucciones y objetos al navegador. Cualquier tipo de navegador te puede trabajar entonces con HTML. ¿Qué es también? Dice que da la posibilidad de conectar un documento con otro, ¿verdad? Hacer un enlace, un hipertexto, un hipervínculo, un link, de tal manera que tú puedas hacer un amarre con otro tipo de documento. De igual manera, con recursos que el Internet tiene a disposición, ¿verdad? Específicamente a través del hipertexto. Esto es HTML. A ver, la que sigue. Seguimos. Que no es un procesador de palabras, no es una herramienta de escritorio para diagramación, no es un lenguaje de programación, no es multimedia. Gracias, muy bien. Eso no es HTML. HTML no es ningún Word, ni un Access, una base de datos, no es un Paint para hacer dibujos, nada de eso. No es una herramienta para hacer diagramas, para hacer mapas conceptuales, para hacer un texto paralelo, para hacer un cuadro sinóptico. Eso no es HTML. HTML no es ningún lenguaje de programación que me calcule tal valor por tal valor y me obtenga una salida. Eso no es HTML, ni mucho menos multimedia. Multimedia, o sea que eso HTML no es una herramienta para yo proyectar nada, ¿verdad? ¿Cómo funciona HTML? HTML funciona primeramente desde un cliente, por medio de un cliente directamente a un servidor remoto. Cuando hablamos de un servidor remoto, quiere decir un servidor ubicado en cualquier parte de mi barrio, de mi provincia, de mi distrito, del país, en cualquier lugar a nivel mundial puede encontrarse un servidor remoto. Entonces, dentro del cliente, puedo manejarlo mediante directamente con cualquier explorador, cualquier tipo de explorador, el Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, ¿ya? Cualquiera de ellos. Entonces, dentro del cliente hacia el servidor existe un protocolo que se llama HTTP. ¿Ya? HTTP. ¿Qué significa HTTP o qué significa un protocolo? Protocolos son instrucciones que debe llevar a cabo específicamente un HTML para poder que funcione. Si ustedes ven, cuando entramos a Internet, lo primero que se muestra ahí arriba, cuando usted entra a buscar cualquier información dentro de una página web, te muestra HTTP. Ese es un protocolo de direccionamiento de información para poder llegar al dato que usted busca. Entonces, de allí, al existir ese protocolo viable, ese protocolo accesible, entonces usted puede mandar la información. Por ejemplo, aquí dice cliente. Ojo, cliente. El cliente le envía al servidor y dice, dame el archivo X. Se lo solicita al servidor remoto. Y el servidor remoto automáticamente dice, aquí está. ¿Okay? Así funciona un HTML. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No duden en activar su micrófono y la hacen allí de manera inmediata. Seguimos. A ver, alguien que me colabore. La telaraña mundial. Múltiples usos: educación, investigación, mercadeo, desarrollo de DHH y paz, medio ambiente, equidad
diversidad, hábitat, comercio justo. Muy bien. Gracias. ¿A qué nos referimos con la telaraña mundial? La telaraña mundial no es nada más que el, 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 el gran, el gran enjambre, la gran masa mundial llamada Internet, ¿verdad? Y el Internet de manera general, de manera mundial, tiene diferentes áreas, tiene diferentes usos, tiene diferentes aplicaciones, tiene diferentes funciones, desde educación, investigaciones, proyectos de desarrollo. ¿En qué área? Agricultura, todo lo que es la parte del ambiente, todo lo que es la parte de investigación meteorológica, todo lo que es la parte de salud, avances científicos, viajes a la NASA, proyectos de uso y aplicaciones. Es todo un mundo llamada el Internet. Por eso es que se le llama la telaraña mundial, porque su desarrollo ahora mismo es definitivamente una excelente herramienta que te da, que te resuelve, ¿verdad? Y que tiene una gran cantidad de información, ¿verdad? Disponible, ¿ok? Aquí entonces en la pantalla, ¿verdad? Acabamos de ver una pequeña, la creación de un HTML de manera sencilla, ¿verdad? De manera sencilla. Ahí vemos, primero aquí en la parte de arriba vemos la dirección. Esa significa Internet Explorer. O sea, fue creado por medio de esa aplicación allí. Ahora mismo, pues el Internet Explorer está a punto de desaparecer. ¿Quiénes van a quedar en el mercado? Google Chrome, que es el que más se utiliza, ¿verdad? Pero de igual manera, pues aquí funcionó muy bien con el Internet Explorer. Pero miren lo interesante. Lo primero que te muestra es el HTTP, que fue lo que mencionamos en antes. El protocolo, la instrucción necesaria para usted poder crear su HTML. Posteriormente te muestra dos slash y te dice www.colnodo.org. ¿Qué significa www? World Wide Web. World Wide Web. La web de la araña a nivel mundial. Punto Colnodo, que fue el nombre que se le asignó a este pequeño HTML, ¿verdad? .org, organización.co/index.php3. De ahí entonces me muestra mi página en HTML, donde puedo ver aquí en esta parte que dice bienvenidos a Colnodo. Aquí mostró alguna información. Somos un proveedor de información y acceso a Internet que desde el 93 apoya a organizaciones y personas que trabajan en pro del desarrollo de nuestro país. Ahí te muestra entonces una pequeña imagen. Aquí vimos que en el color mostró un poco más de verde y un poco un verde más bajo acá. Vemos lo que son las partes de la noticia. Miren el tipo de letra que utilizó aquí. Apoyamos. Y aquí info.guía. Y a la mano izquierda vemos como unos iconos que tienen, que te manejan menú contextual. ¿Qué quiere decir eso? Acceso directo. O sea que cuando él te aparece subrayado de esta forma, que la persona que diseñó el HTML lo hizo, ¿qué hace eso? Que usted puede seleccionar inicio. Usted cliquea en inicio, ¿verdad? Y usted va a inicio y te muestra otro tipo de página con información. Sobre Colnodo, memoria institucional, nuevamente te muestra otra página. Los servicios que ofrece, capacitación y así sucesivamente, son links a los que usted puede accesar de manera automática dentro de su HTML llamado colnodo.org, ¿ya? Dentro de su página. O sea, prácticamente es como una revista en la que usted cliquea en cada uno de los iconos y puede llegar a cada una de las páginas sin ningún tipo de problema. Esta es la interfaz, cómo se muestra un HTML, ¿verdad? De manera sencilla. Muy bien. ¿Qué me dice allí? Seguimos.
Estándar de HTML. Bien. HTML1 desarrollado en SERN. HTML 2.0 incluye mejoras en NSSA, Mosaic, formularios e imágenes. HTML 3.2 mejoras para controlar el formato de tablas, etc. HTML 4.0 mejoras para publicaciones multiplataformas, SCC, XML, WAP, DHTML. Muy bien, entonces allí nos muestra más que todo lo que es los estándares. Cuando hablamos de estándares, más que todo esto se enfoca a lo que es la evolución o más que todo, qué tanto ha ido pues mejorando los iconos, los atributos, las opciones que tiene la página, ¿verdad? Para usted trabajarla mejor. HTML1 pues se desarrolló en el CERO, o sea, Centro de Investigaciones, ¿verdad? En Estados Unidos o directamente pues con la página que inició la creación de las primeras páginas en HTML. Posteriormente entonces dice que salió la versión HTML 2.0, ya incluyeron algunos tipos de mejora a la versión anterior. Posteriormente nace entonces HTML 3.2 que habla sobre mejoras para controlar el formateo de tablas, entre otras cosas. Y por último el HTML 4.0 que habla sobre mejoras para las publicaciones multiplataforma. ¿Qué me indica esto o qué información me da? Que cada una de las aplicaciones o cada una de las versiones que han nacido desde el primer HTML se han ido mejorando. Algunas te en algunas podías colocar imágenes, en otras no lo podías hacer, en algunas podías mejorar el formato del texto, en otras no la podías hacer, pero todo sistema informático, todo lo que son tipos de herramientas informáticas, llevan un proceso de evolución, Las primeras, lógicamente, las primeras HTML que salieron, a las que salieron a esta fecha, tienen una gran diferencia, ¿verdad? Tienen una gran cantidad de mejoras, ¿verdad? Que son aplicables y se utilizan, pues, para el beneficio de los usuarios que normalmente hacen. ¿Ok? Entonces vamos a ver la terminología. Cuando hablamos de terminología, significa, pues, o se refiere más que todo a qué significa, cuál es la definición correcta. En este caso, pues, de estos tres términos importantes que tenemos aquí en la pantalla. A ver si me lo leen, por favor. A ver, alguien que no haya participado, por favor, lee esa terminología. Profe, habemos varios estudiantes aquí, los únicos que estamos hablando somos yo y Ángela. Solamente usted y Ángela, y los demás, mire que tengo aquí 2, 4, 5, tengo 7 estudiantes, quiere decir que los otros 5, ¿por qué no me participan? A ver, los otros 5. Hasta mi persona, profesor. Sí, ayúdenme por favor ahí, acuérdense que pues yo me canso de leer y ustedes me colaboran y a la vez es una participación activa, ¿verdad? A ver. Terminología, bien. HTTP, ¿qué significa HTTP? Hypertext Transfer Protocol. En español, ¿qué significa? Parámetros de comunicación, cliente-servidor. ¿Ya? Son parámetros, cuando hablamos de parámetros, nos referimos a lo que es una instrucción, una definición o más que todo, una indicación que tiene un parámetro para usted poder comunicarse. Si bien es cierto, cuando usted enciende su celular, usted conecta o usted recibe una llamada en su celular, usted tiene que, con su dedito, arrastrar el touchpad para poder activar, para poder que entre la llamada.
Ese es un parámetro de comunicación. Si usted no desliza el dedo sobre el cuadrito verde, usted no se va a poder comunicar. En este caso, HTTP es el parámetro entre cliente y servidor web. HTML, específicamente el que estamos definiendo, se menciona, se dice que es Hypertext Markup Language. En español, lenguaje nativo para documentos publicados en la web, independientemente del tipo de plataforma que usted maneje. Háblese de un Office, háblese de un sistema operativo Windows XP, Windows 2000, Windows 10, ¿verdad? Es el lenguaje nativo. El lenguaje quiere decir cómo yo me comunico, cómo yo transfiero la información hacia otro direccionamiento. ¿Y qué será entonces el URL? URL, ¿verdad? Es el Uniform Resource Locator, dirección de un objeto en la web, ¿ya? En este caso, el URL de esta página HTML, el URL lo tenemos aquí, ¿verdad? http://www.colnodo.org.co/index.php3. Ese es el URL de esta hoja, de este HTML, ¿verdad? Que fue creado. Bien, entonces, dentro de los fundamentos, ¿verdad? Los tenemos aquí. A ver, Andrés Isaac, ¿dónde está Andrés? Andrés. A ver, Andrés, nos lee por favor los fundamentos. ¿Qué significan los fundamentos? Andrés Isaac. Fran Moreno, ¿dónde está Fran? Aquí, profe. Dele pues, Fran, ayúdenos ahí por favor en los fundamentos a ver qué significará eso. Fundamentos, dice, rótulos H1, inicio H1. No sensitivo a mayúsculas y minúsculas, H1 o H1 minúscula. Algunos atributos pueden ser sensibles a mayúsculas y minúsculas, como los nombres de archivos, por ejemplo, normalmente van en pares, denotando el inicio y fin. H1 mayúscula y H1 mayúscula. Muy bien, entonces la parte de los fundamentos, más que todo se enfoca a que cuando hablamos de rótulos, se enfoca a que lo debes de trabajar en H1. Esa es la etiqueta que le tienes que aplicar. H1, inicio. No sensitivos a mayúsculas y minúsculas. O sea que de repente usted lo puede colocar bien en mayúscula o lo puede colocar en minúscula. De igual manera, pues, no te va a mandar error. Algunos atributos pueden ser sensibles a mayúscula y minúscula, como los nombres de archivos, ¿ya? O sea, cuando hablamos de que pueden ser sensibles a mayúsculas, hay que verificar si cuando tú lo vas a grabar, te manda algún tipo de error. Bien, que lo tengas que escribir en mayúscula, o lo tengas que escribir todo en mayúscula, o todo en minúscula. Y dice que normalmente van en pares, denotando inicio y fin. H1 y H1. ¿Ok? Esos son la parte de los fundamentos. Dentro de lo que son los documentos básicos, dice que deben incluir los head. ¿Qué significa head? Contiene información sobre el documento. Información sobre el documento que usted quiere proyectar. Y los body es el contenido principal del documento. O sea que usted tiene que escribir entre body al inicio y body al final, que es donde va la parte del contenido principal de su texto, ¿verdad? Y HTML, ¿verdad? Y contiene los dos elementos anteriores, ¿ok? Ahí en esa parte que serían entonces los documentos básicos. Aquí entonces tenemos dos ejemplos, ¿verdad? En el recuadro de arriba y en el de abajo.
En el primero dice que title, documento 1 HTML. Title, mi primer documento inició en title y termina en title. La salida de ese ejemplo sería entonces, este es mi primer documento HTML. Este es mi primer documento en HTML. Y ahí hacia abajo entonces sigue HTML, head, title, un mejor documento, head, body, P, novedades sobre el EM World Wide Web, disponible en ahref, http w.w3.org. Ambos van entre comillas, ¿ya? Esa sería entonces dos ejemplos típicos de una paginita en HTML, ¿verdad? Sería entonces dos ejemplos pues característicos. Acuérdense que por lo menos aquí donde dice title, un mejor documento es donde va la parte más importante del texto, la que usted quiere proyectar dentro de su página. Y ahí vemos entonces lo que son los elementos básicos. Rótulos básicos van en title, G, title, P. Rótulos básicos quiere decir como los títulos, lo principal, la parte principal de su texto. Rótulo de formato físico lleva B y I, ¿ya? Algún título de formato lógico, ¿ya? Lógico quiere decir, si tal cosa sucede, entonces se procede de esta otra forma. La lógica de programación, más que todo, se enfoca allí. Si esto y si no es esto. Ahí más adelante hay un ejemplo. Y por último están los enlaces del hipertexto. ¿A qué se refiere la parte del enlace del hipertexto? Que A, ¿verdad? href igual, entre comillas. Usted puede colocar algún tipo de enlace de su texto. Dice que también permiten que diferentes navegadores hagan visibles los caracteres diagráficos de los idiomas diferentes al inglés, ¿ya? Dice que el 8, el signo de 8, ¿verdad? Acotadito, acute, significa una tilde con diagonal hacia la derecha, una tilde hacia la derecha. A grave, nuevamente la simbología del 8 acostadito, con la tilde hacia la mano izquierda. Y N tilde, ya entonces sí, pues es lo que se conoce pues como la ñ. Si bien es cierto, hay algunas aplicaciones que la ñ te muestra error, pero lo que es cierto pues, es que tienes que buscar la etiqueta correcta de tal forma que la ñ lleve la diéresis, que es lo que se conoce, ¿verdad? La diéresis, que es la comillita en la parte de arriba. Muy bien, muchachos, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar de la clase? A ver, Justin Beitia, no puede ser que Justin Beitia esté entrando a la 1:40. Yo no puedo aceptar a nadie a la 1:40, yo lo siento. A ver, muchachos, déjenme terminar la grabación aquí. Esa era la información que les tenía pues preparado para todos ustedes. Procedo en este momento a explicar el taller número 3.